Buenas tardes, queridos pacientes. Bueno, hoy tenemos una serie de casos para mostrar de pacientes que nos han consultado y que hemos tenido la posibilidad de trabajar. Estos pacientes han tenido diferentes problemas debido a otras cirugías o debido a procedimientos realizados sin prever las posibles consecuencias que esto tendría a largo plazo. Vamos a mirar el primer caso. Este primer caso que tenemos es de una oreja. Esta oreja que estamos viendo en este punto quedó de esta manera. Esto es un alargamiento, un ensanchamiento con un dilatador de oídos. Se incrusta dentro del lóbulo de la oreja, se incrusta en la parte del lóbulo y se va cambiando cada cierto tiempo para lograr al máximo el que la oreja tenga el aspecto que quiere el paciente. En este caso, si teníamos la oreja en esta forma, y tenemos el lóbulo de la oreja ya alargado en esta forma, lo que buscamos es volver a llevar esto a su situación original, que sería un lóbulo de este tamaño. Entonces, para transformarlo en esto, hay que hacer un procedimiento en el cual, si suponemos que es como una manguera, tenemos que enrollar esa manguera de una manera tal que nos vuelva a conformar el lóbulo original, pero sin perder tejido. Esto es importante porque esa cinta de tejido, ese cordón de tejido en el que se vuelve el lóbulo de la oreja, vamos a perderlo si nosotros no estamos haciendo un procedimiento adecuado para evitar que pierda su alimentación sanguínea. Él está siendo alimentado en estos dos puntos, aquí la entrada de sangre y aquí la entrada de sangre, que va a alimentar todo ese aro del lóbulo de la oreja. Entonces, podemos revertirlo y podemos lograr más o menos este aspecto. Este aspecto acá, vamos a tener la oreja ya con el lóbulo mucho más definido, mucho más conformado, obviamente con algunas cicatrices internas que van a ir mejorando. El paciente no regresó a nuestros controles después del segundo mes. Esto se obtuvo ya al segundo mes, partiendo de esta deformidad que tenía. Al segundo mes pudimos lograr esto, pero desafortunadamente el paciente no regresó. Estas cirugías son muy frecuentemente solicitadas por pacientes que cambian su forma de vida. Me explico. Pacientes que quieren pasar al servicio militar, pacientes que quieren tener un oficio, digamos ya en una oficina o en un local en el cual su aspecto físico tiene que demostrar, digamos, un tipo de seriedad o un tipo de actitud que no puede darse en un paciente que tiene ese tipo de manifestación en sus orejas. Ese es uno de los casos que queremos presentar. Esto se puede corregir, lo podemos operar, lo podemos lograr, y vamos a ver el siguiente caso. En este otro caso tenemos una paciente que tuvo esta deformidad en sus senos. Doctor, específicamente, ¿qué fue lo que le pasó en esos senos? ¿Por qué llegaron a estar de esa manera? Bueno, y cómo, o sea, el paso a paso para que los... Les vamos a contar todo el caso. Esta paciente, es la acompañante, llegó a mi consultorio como acompañante de una hermana. La hermana de ella la habíamos operado, habíamos obtenido un aumento mamario, ella era muy planita, logramos un aumento mamario muy armonioso, muy bonito, y esta paciente consultó, mejor dicho, estuvo presente en esa consulta acompañándola. Una vez que se decidió la hermana operarse, se operó la hermana y todo marchó muy bien. Sin embargo, esas dos hermanas se separaron. Esta paciente fue a parar a Venezuela. En Venezuela
específicamente ella prefirió recurrir a un relleno inyectable. Estos rellenos inyectables ya sabemos que de ninguna manera se deben utilizar, porque estos rellenos inyectables son biopolímeros que nunca se deben utilizar, o son, en el caso de ella, parafina líquida, o sea, parafina con la cual se hacen velas, espermas, veladoras para la iluminación en casas rurales o en iglesias. Entonces le inyectaron parafina. La inyección de parafina produjo esta deformidad con retracciones en el pezón, con hundimientos. Esto es en el momento previo a la cirugía. Estas retracciones se las explicaba yo se las hemos explicado a algunos pacientes, haciendo una similitud en que esos senos parecían como si fueran una bolsa de uvas empacadas al vacío, con esas protuberancias, con esas tumefacciones, con esas bolas de diferentes consistencias, unas pétreas durísimas. Entonces, ¿qué hicimos? En el caso de ella, logramos hacer una mastectomía completa. La mastectomía es el retiro de toda la glándula a través de estas dos incisiones. Nos fuimos debajo de la piel, extrajimos toda la glándula mamaria porque toda estaba comprometida y no había ninguna posibilidad de lograr reemplazar parte o reemplazarla parcialmente por un relleno de grasa o por sacar segmentos y organizar nuevamente un tejido mamario viable. Toda la glándula estaba invadida en diferentes partes, pero toda estaba con ese aspecto. Entramos subdérmicamente, o sea, por debajo de la piel, nos metimos, disecamos, levantamos toda la glándula, la amputamos, o sea que extrajimos la glándula mamaria. Una vez que extrajimos toda la glándula mamaria, la reemplazamos por una prótesis puesta debajo de los músculos. Entonces, en el caso de ella, logramos salvar toda la superficie de piel. Este tratamiento requirió muchas semanas, varias semanas, 4, 5, 6 semanas de inyecciones subdérmicas, o sea, inyecciones apenas por debajo de la piel, inyectando suero para ir despegando esta piel, soltándola, incrementando su circulación sanguínea por sus capas profundas en la piel y logrando así una mayor vitalidad de la piel. Y es tanto así que lo logramos que no quedó ningún defecto en la piel, ninguna parte que se haya muerto de la piel. Y aquí tenemos las cicatrices de las verticales a través de la cual extrajimos toda la glándula. Entonces, en el caso de esta paciente, volvimos al sueño de ella, regresamos en el tiempo su expectativa y logramos aumentar los senos y lograr de esta manera que ella pudiera tener unos senos bonitos, armoniosos y retirar ese material que fue retirado en bloque. De todas maneras hay una pérdida obviamente de la función porque ya la paciente no tiene glándula, no va a poder amamantar y se pierde también algo de la sensibilidad porque la sensibilidad no solo va a través de las cubiertas de la piel, sino viene profundo hacia toda la superficie. Entonces hay una pérdida de la sensibilidad. Son los defectos inevitables que tienen que quedar cuando estamos ya en casos extremos como lograr mejorar esta mutilación que tuvo la paciente. Hay otras fotografías que queremos mostrar en pacientes que han tenido diferentes cicatrices en su abdomen por cirugías deformantes. En estas clases de cirugías en cicatrices verticales por cesáreas o por tratamientos tumorales en que han hecho una incisión vertical, hemos logrado retirar todo este bloque de piel en un solo bloque y lograr esta forma mucho más armoniosa
del abdomen, dejando una cicatriz a una buena altura para poner un bikini y una cicatriz vertical que logramos disimular al máximo y logrando así un efecto estético muy armonioso y muy bonito, con un ombligo bonito también, una reconstrucción completa de ese abdomen. En este caso la paciente había sido sometida a 2 cirugías. Una fue una cirugía de apéndice, en que cuando fueron a operar el apéndice encontraron que ya el apéndice había evolucionado mucho, la inflamación del apéndice, la apendicitis llevaba muchas horas y resulta que tocó hacerle una laparotomía, entonces una incisión vertical en el caso de ella para tener un campo quirúrgico amplio y para poder limpiar toda esa infección que estaba formándose pegado a los intestinos de la paciente y dejar dren y todo. Ese cierre de esa herida generalmente es muy complicado, puesto que la infección puede contaminar los bordes de esa herida que uno hace para salvarle la vida al paciente, y resulta que esa infección hace que haya un cierre que no es el cierre ideal que podríamos obtener en una cirugía limpia y sin infección debajo, hablo yo de los tejidos subyacentes. Entonces, cuando hay este tipo de problema, podemos solucionarlo de esta manera, sacando y extrayendo en bloque varias cicatrices del abdomen y volviendo a ubicar esos tejidos en una posición más conveniente para obtener un resultado estético mucho mejor. Ahorita también vamos a leer algunas preguntitas que nos están llegando. No sé si tienes luces, hay algo de lo que nos está llegando. Hay una paciente que nos está preguntando si haces cirugía de la entrepierna y el entrebrazo. Bueno, eso se aleja un poquitico del capítulo que queríamos tratar hoy, de cirugías de la parte interna del brazo y de la parte interna del muslo. Esas cirugías sí las hacemos. Esas cirugías se realizan cuando el paciente ha bajado en forma masiva de peso o ha bajado de peso por dietas sin que haya sido una cirugía bariátrica, y el brazo o el muslo queda con un exceso colgante de piel, como un murciélago, digamos. Entonces queda eso péndulo, suelto, flácido y arrugado. Entonces eso nos obliga a resecar piel desde aquí hasta acá, diferentes extensiones. Hay unas que se abultan mucho más acá cerca de la axila, hay otros abultamientos más centrales en el brazo o más laterales. Dependiendo del sitio hay que recortar quitando esto. Eso puede ser, por ejemplo, consecuencia de lo que les decía de una baja de peso masiva. Doctor, lo otro que están preguntando es básicamente cuáles son las razones para que la cirugía se complique y el sueño que tiene una persona de estar mejor se vuelva una pesadilla. O sea, bueno, mira, nos ha llegado muchos pacientes y usted nos ha contado algunos casos, pero básicamente qué cuidados tiene que tener antes, qué manejo tiene que tener el paciente para que el resultado sea bueno, y para corregirlo, ¿qué deben hacer? ¿O lo pueden buscar a usted o a quién? ¿O cómo pueden hacer? Normalmente la prevención de estos pésimos resultados se puede lograr haciendo un manejo del paciente de una forma en que uno empiece a analizar el paciente y a escogerlo desde el momento en el cual no ha entrado al quirófano. Tenemos que escoger pacientes que tengan buena posibilidad de cicatrización, pacientes que no estén enfermos, que no tengan enfermedades del colágeno, pacientes que ojalá no sean diabéticos, que hacen complicaciones muy serias del cierre de las heridas. Tenemos que tener en cuenta la edad del paciente. Normalmente los pacientes ya muy ancianos pueden tener problemas del cierre de las heridas, pero los pacientes adultos en general pueden hacer una mucho mejor cicatrización que la cicatriz que hace un joven o
un paciente en edad de la pubertad. Estos pacientes jóvenes y niños son pacientes que generalmente hacen una gran cantidad de complicaciones en los bordes de las heridas, haciendo que sus cicatrices sean gruesas, elevadas sobre el borde de la herida y que sean cicatrices muy notorias, que llamamos queloides, que invaden el tejido normal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esos casos? Quitar esas cicatrices, hacer el cierre de la herida con suturas para retirarlas todas, y una vez que logremos eso, de acuerdo a la radioterapia que se haga, que es realmente la forma ideal y última con la cual uno trabaja los queloides, porque en general la mayoría de queloides no responden tan en buena forma a los corticoides, a inyecciones que se hacen locales, no todos responden, y cuando no responde hay que quitar la cicatriz, cerrar el tejido y someterlo a una radioterapia. Esta radioterapia apenas afecta el borde donde uno cierra la herida y hace que la cicatrización sea de mucha mejor forma. Entonces, todos estos factores hay que tenerlos en cuenta: cómo es la raza del paciente, cómo son sus enfermedades que pueden incidir en el cierre de las heridas. Todo esto va en beneficio del mejor cierre de las heridas. Ahora, los pacientes tienden a pensar que esto es salón de belleza con anestesia. Eso no es así. Después de la cirugía, los pacientes tienen que cuidarse, tienen que ser sometidos a unos movimientos físicos mínimos, apenas para que no se compliquen, pero también que no haya una gran actividad física que acumule líquidos o que aumente la presión arterial en las zonas de las heridas quirúrgicas, lo que va a hacer que se hinchen, que sangren internamente, que se acumulen líquidos, y eso va a alterar el cierre de la herida. Generalmente las heridas, por ejemplo, con una superficie cruenta muy grande, por ejemplo una abdominoplastia en que la superficie cruenta viene desde las costillas hasta el pubis, es una superficie cruenta grande, entonces esa superficie cruenta acumula muchos líquidos, hay que dejarle drenes para que salgan, y muchas veces si uno retira el dren y el paciente entra en una mayor actividad física, esos tejidos no se adosan, no se pegan unos con otros, sino dejan cavidades, y esas cavidades se llenan de líquido. Y cuando las cavidades se llenan de líquido, hay que puncionarlas, hay que ponerles dren, hay que buscar a toda costa que no se infecten, porque ese es el siguiente paso que ya va a atentar contra la salud del paciente, que el paciente se infecte en esas acumulaciones de líquido. ¿Qué debemos hacer? Inmediatamente hospitalización, mandarlo para hacer un tratamiento, un análisis de los líquidos, saber qué bacteria es la que se nos está metiendo en esos líquidos, y obteniendo esos estudios dan el tratamiento ya 100% adecuado para su inicio de infección, y sacar al paciente adelante sin que se nos vaya a complicar la vida del paciente por esta infección. Doctor, la otra pregunta que hacen es ¿cómo hace uno para saber que tiene problemas de colágeno? Enfermedad de colágeno. Bueno, eso si el paciente no lo sabe o no lo tiene claro, en general los pacientes ya vienen o tienen análisis y tienen estudios en los cuales les han hecho análisis y han descubierto los tipos de enfermedades tipo lupus o enfermedades de algunos tipos de artritis y enfermedades que producen estas alteraciones del cierre de las heridas, sino de todas maneras en la historia clínica. Uno en su análisis en la historia clínica debe detectar qué potenciales enfermedades puede tener el paciente para investigarlas con los laboratorios y certificarlas, y darnos cuenta que puede no ser el mejor candidato a una cirugía estética. No todos son candidatos. Hay muchas veces que uno tiene que pasar por la pena de decirle al paciente que es mejor que no se opere, que es mejor que se aguante su defecto estético, y no que por una cirugía de estas se someta a una muy probable complicación en su salud en general. Entonces hay que mirar el paciente y analizar su historia clínica y exámenes de laboratorio para determinar
que esté en plena salud para el procedimiento. Doctor, preguntan otra vez, pero aprovecho para que usted vuelva a hacer énfasis en los biopolímeros y las inyecciones que ponen, como la que nos contó de la parafina, otras. Mejor dicho, ¿qué precauciones tiene que tener el paciente? Y cuando ya tiene, por ejemplo, inyectados o en los senos, como el caso que nos mostró, o en el glúteo, o no sé en qué otras partes, bueno, incluso en la cara, ¿qué soluciones hay? Precauciones a tener. Primero, nunca mandarse a hacer eso. Afortunadamente, las leyes que ya firmó el presidente Petro ya dan cárcel para las personas que ponen este tipo de sustancias que no deberían ser utilizadas de ninguna manera. Esto debe tenerse en cuenta siempre que una paciente quiera mejorar sus defectos estéticos. Uno puede poner rellenos en los surcos, pero los rellenos, ojo, deben ser rellenos que desaparezcan, rellenos permanentes, que es lo que el paciente busca muchas veces por economía. Son rellenos que producen inflamación crónica, aumentan esa inflamación, aumentan ese volumen a través de los años. Generalmente esos glúteos grandísimos que uno ve, no es que sea que les pusieron unas prótesis grandísimas, generalmente son producto de biopolímeros inyectados que genera una acumulación inflamatoria en esa zona, que todas las veces se va a ver cada vez más grande esos glúteos. Entonces, una vez que tengamos un caso de una paciente, tenemos que ver primero en dónde está, porque además del problema estético hay situaciones mucho más delicadas que el solo problema estético. Hay que detectar si esos biopolímeros, como el cuerpo intenta rechazarlos, entonces se pueden desplazar, y esos biopolímeros se pueden desplazar a los genitales, a los labios vaginales, se pueden dispersar hacia la ingle, en los ganglios linfáticos, se pueden dispersar hacia la espalda. Tengo fotos de pacientes, y tenemos pacientes en que esos biopolímeros, que son, digamos, que flotan son plásticos que flotan en el agua, tienden a ascender, y al ascender se van a depositar en la espalda. Hay otros que tienden a descender, que son más pesados que el agua, digamos, y al intentar descender se meten hacia los muslos, hacia las rodillas o hacia los tobillos en el paciente, migrando y descendiendo hasta llegar a sitios en que ya no tienen ninguna solución, llegando a los tobillos, donde la piel es muy delgada y empiezan a drenar, abren, horadan la piel y empieza a drenar. Lo mismo en los glúteos, hay muchos puntos de drenaje en algunas oportunidades. Tengo pacientes que han perdido el funcionamiento del ano por invasión del biopolímero y pierden el funcionamiento del ano, entonces toca abrirles un ano en la parte anterior del abdomen y con una bolsa de colostomía, y mantenerlos así para el resto de la vida, con una bolsa de colostomía haciendo deposición dentro de una bolsa plástica. Entonces hay que mirarlos. En la cara las situaciones también son variables. Normalmente el defecto de estos biopolímeros es que al cuerpo, al tratar de rechazarlos, los deja pegados a la piel, y cuando eso se pega a la piel, si uno intenta arrancarlos, daña la circulación sanguínea profunda de la piel, y eso produce un hueco, se produce una necrosis y se muere un pedazo de tejido y se abre un hueco. Ya tendremos en otra oportunidad fotos aquí de biopolímeros en glúteos, que lo trataremos como un capítulo muy especial, porque hay un boom pues de complicaciones con estos biopolímeros. Doctor, otra pregunta. En caso de que la cirugía de párpados quede con el ojo como abierto, o que quedan como con la parte inferior, sí, ¿hay alguna solución, hay alguna alternativa? Sí, claro, hay ¿Y varias esto por qué pasa? Hay varias soluciones. En algunos casos hay una debilidad de los músculos del párpado, en las cuales uno, durante el examen, antes de operar al paciente, se debe dar cuenta qué velocidad de retorno hay de la posición normal al párpado otra vez, si queda escurrido y si se demora en regresar o si regresa rápidamente.
Si se demora mucho tiempo en regresar es porque hay una debilidad del tarso, nosotros llamamos tarso esa parte, y al estar muy débil el tarso, entonces uno al quitar piel no va a lograr el efecto deseado de que esto quede más plano, sino el efecto es que por debilidad del tarso el párpado se cae y se produce una epífora, y con pérdida de las lágrimas, porque el puntum donde se absorbe la lágrima no está pegada al globo ocular, que absorbe la lágrima y la circula y la manda para adentro, para el fondo de la nariz, sino que se empieza a derramarse sobre la piel, y eso produce un defecto desesperante en los pacientes, porque esa piel se ulcera, se irrita, y es como si uno estuviera lagrimeando todo el tiempo, porque la producción de lágrimas es grandísima. Uno no alcanza a darse cuenta normalmente que tantas lágrimas produce, sino hasta cuando tiene un problema de esos, en que es un lagrimeo constante. Todo el tiempo va a estar el paciente lagrimeando. Entonces, si hay un problema de esos, hay que hacer una cirugía reconstructiva para llevar el párpado a que quede pegado al globo ocular. Entonces eso se llama una cantopexia. Uno puede este ángulo estirarlo un poco, fijarlo al hueso, para que esto, al estar estirado, quede pegado al globo ocular y lograr eso. En otros casos, si el exceso o si la falta de piel es superior, hay que abrir la sutura y poner un poquito de injerto de piel. Muchas veces podemos pasar piel del párpado superior también al párpado inferior para compensar el defecto de piel, aunque se note un poquito de cicatriz, pero le soluciona usted el problema al paciente de lo desagradable que es toda la vida estar con lagrimeo constante. Entonces, hay formas de solucionar esto, sí las hay diferentes técnicas quirúrgicas, estirando, haciendo cantopexia, pasando piel de un párpado para otro, o viceversa, o poniendo en esta zona piel extraída de otra parte del cuerpo para poner y cubrir, que cubra el párpado superior, todo el ojo, cuando uno cierra el párpado. Doctor, preguntan que en el caso de los labios, que uno se los pone pensando que es ácido hialurónico y resulta ser otra cosa, o a veces les dicen que vitamina C, sí, claro. ¿qué alternativas hay? ¿Hay posibilidades de corregir el labio? Sí, claro que hay posibilidades de corregir el labio. Lo que pasa es que depende dónde está. Siempre depende dónde está el biopolímero. En los glúteos tenemos que investigar con una resonancia magnética con medio de contraste y mirar que no esté ubicándose en partes que producen problemas para la vida del paciente a largo plazo. Lo mismo acá, hay que mirar en dónde está. Si están más hacia el interior de la boca, en la parte roja de la boca, en el bermellón, uno puede hacer incisiones internas retirándolo y adelgaza el labio, que puede estar muy grueso debido a los rellenos que le pusieron. Lo mismo arriba, se reseca por dentro para que esa cicatriz no sea visible. Puede de pronto quedar alguna mínima irregularidad que uno puede después pegarle un retoque, mejorar el cierre de la herida, porque además ese es el otro problema, que en el labio también el biopolímero queda pegado, digamos, a la piel interna del labio, a la mucosa que llamamos. Entonces, al quedar el biopolímero pegado ahí, puede generar un problema en la unión del tejido y en el cierre de la herida, puede quedar un poquito abierta y cicatriza por segunda intención, entonces deja una mínima deformidad. ¿Qué hay que hacer? Entrar, recortar un poquito y volver inclusive a reparar y a cerrar, y tener paciencia con eso para que se logre un borde armonioso de los labios. Bueno, doctor, en el caso de rejuvenecimiento facial, ya esa cirugía ha evolucionado mucho, especialmente en la técnica Pitangui, pero hay pacientes que por la técnica vieja quedan con la cicatriz al frente de la oreja. ¿Hay alguna manera de resolver eso? Bueno, depende la técnica utilizada para operar la cara. Uno normalmente en la técnica Pitangui lo que hace es levantar la piel, trabajar las estructuras profundas, los músculos, de una cobertura que se llama el músculo platisma, que cubre por debajo de la piel toda la cara. Uno reposiciona esos músculos internamente,
los ubica en la posición en que deberían estar o en que estaban hace algún tiempo, hace algunos años, antes de que se escurrieran por la pérdida de sustentación de los tejidos, y ubicándolos en los sitios donde estaban originalmente, y nuevamente uno coloca la piel. La piel no debe quedar así con la piel estirada, porque la piel estirada se la cobra uno en la cicatriz, o desplaza la cicatriz anteriormente o se ensancha la cicatriz. Entonces esas cicatrices inestéticas de cirugías faciales son muchas veces producto de técnicas en las cuales no se corrigen profundamente los tejidos, sino toda la tensión se descarga sobre la piel, que no debe ser. ¿Y la solución cuál sería? Hay que ver cada caso. Es posible que inclusive sea repetir la cirugía, volver a entrar por la misma incisión, reposicionar los tejidos, aliviar toda la tensión que hay sobre la piel y volver a cerrar con mínima tensión. Hay otras cosas que muchas veces ya en cirugías reconstructivas, en que hay cánceres de los dientes o de los maxilares, entonces muchas veces hay que llevarse piel y todo y dejar un defecto estético muy grande. En esos casos sucede lo mismo, hay que revisar, de pronto dilatar un poco esa piel, poner un expansor, que es una bolsa plástica que dilata la piel paulatinamente con inyecciones de suero. Entonces al dilatar la piel y al tener la bolsa de piel más dilatada, cuando sacamos ese expansor, la piel nos da y nos deja un suficiente margen para cerrar las heridas sin tensión y con una piel que está sana y que no tiene cicatrices ni que tenga ningún defecto en su espesor y en su vitalidad. Bueno, doctor, ¿usted nos habló de casos de mama, de pezones y esto, o no? Que a veces hay, con la areola, a veces hay casos en que o quedan disparejas, o quedan muy grandes, o quedan muy pequeñas. Sí, en ese caso lo vamos a tratar en el otro programa, en que vamos a hablar, que les digo y prometido, que es solo glúteos y mamas en complicaciones. ¿Qué puede suceder en una cirugía? Puede suceder que se produzcan queloides, que son cicatrices deformantes gruesas y profundas. Eso deforman las areolas, deforman los pezones, quedan redondos, quedan alargados, quedan achatados, quedan retraídos. Las cicatrices quedan retraídas en forma interna, produciendo diferentes abultamientos también en los senos. Entonces uno reseca esas cicatrices, vuelve a cerrar el tejido y manda a hacer una radioterapia para obtener el mejor resultado posible. Doctor, ya terminando, ya llevamos 45 minutos, las personas, porque hay muchas inquietudes aquí, a ver, ¿hay algo más que quiera el doctor mostrar? Sí. Bueno, entonces, adelante. Bueno, entonces, por ejemplo, en este caso, pacientes que han tenido, pacientes que han tenido este tipo de problemas en el cierre de la herida, en el cual vemos que las heridas no es que estén gruesas, anchas, oscuras, ni invadiendo el tejido normal, sino que el borde de la herida pierde pigmento. ¿Por qué razón? Porque las heridas no están hechas de piel. El cierre de las heridas, las cicatrices no están hechas de piel, las cicatrices están hechas de un tejido de unión que no tiene anexos de la piel, que son las células que producen el color, las células que producen sudor y las células que producen pelo. Entonces no tienen ni folículos, ni color, ni pelo, aunque muchas cicatrices tienden a oscurecerse, pero eso ya es otro caso diferente. Entonces cuando tenemos unas cicatrices así, de una cirugía bien realizada, bien lograda, bien llevada a cabo, y que nos deja unas zonas irregulares de pigmento, pues ahí recurrimos a pigmentación estética, a un tatuaje realmente que se hace. Eso lo hace, yo tengo mis personas que trabajan en tatuaje
para este tipo de cirugías, en que logramos una armonía perfecta en el color de la areola, haciendo que la cirugía pase totalmente desapercibida, como pueden ver en este caso. Esto está recién tatuado, está un poco más oscuro del color normal, pero esta piel va a descamar un poquito, se va a perder discretamente el pigmento y va a quedar unas areolas redondas con una buena forma y con un seno completamente normal, el que parece que nunca hubiese sido operado. Pero esta paciente ya al año que quedó con esta cicatriz y que no íbamos a mejorarla, se mandó a hacer, o le mandamos a hacer un maquillaje permanente y logramos este resultado muy armonioso y muy bonito en sus senos, para que una muy buena cirugía no se pierda por problemas del cierre de la herida. Doctor, un minuto, en el caso de cáncer, cuando extraen toda la glándula mamaria y demás, ¿hay posibilidades de como casi siempre se pierde el pezón o eso, hay posibilidades de también con tatuaje restaurar por Sí, lo menos por estéticamente ese seno? Por supuesto, dentro de la cirugía reconstructiva, la tendencia actual cada vez mayor es a iniciar la reconstrucción en un solo tiempo quirúrgico. Tengo pacientes, inclusive familiares, que hemos operado de prótesis mamarias, las cuales unos años después esa paciente presentó un cáncer que al hacerle estudios se encontró que estaba produciéndose en múltiples partes y en muchos sitios de los dos senos en una forma simultánea. Entonces tocó amputar las dos glándulas. Sin embargo, en una forma muy inteligente, la cirujana oncóloga, la cirujana de cáncer, vio que las prótesis estaban puestas debajo del músculo y se dio cuenta que con la extirpación sola de la glándula podía solucionar el problema del cáncer. Así lo hizo y logró utilizar esas prótesis que ya estaban puestas como base para iniciar la reconstrucción. En algunos pacientes, no es este el caso, pero en algunos pacientes también se pierde el pezón. ¿Por qué? Porque se amputa toda la glándula completa. Se pierde toda la glándula completa y eso hace que al perderse toda la glándula no quede ningún pezón. Entonces uno mete una prótesis o se pone un expansor. Ya habíamos hablado del expansor que dilata la piel. Ya cuando ha dilatado la piel metemos la prótesis, esa prótesis rellena el volumen y una vez que tenemos relleno el volumen, buscamos el mejor cierre de esas heridas quirúrgicas de la amputación del seno y buscamos la reconstrucción visual del pezón que queda sobre la piel. Se hace un maquillaje permanente igual al que ustedes vieron, inclusive con sombra y todo del mamilo central, que mirándola de frente usted se da la ilusión óptica total de que tiene un pezón, pero no hay el pezón. Ahí es un trabajo artístico en el cual se ideó un maquillaje permanente para que semejara un pezón, y eso queda muy bonito, el resultado muy estético, muy agradable para las pacientes, y las pacientes quedan muy agradecidas puesto que resuelven nuevamente su vida sexual y su vida íntima, la encuentran mucho más placentera con estos cambios. Doctor, ya para cerrar, los pacientes, porque hay muchos casos y hay gente que se quiere conectar directamente con usted, ¿dónde puede llamar? Usted atiende en Bogotá y en Medellín. ¿A qué teléfono se puede comunicar? Bueno, los teléfonos son varios. 310-850-2686 es el mío directo. Se pueden llamar al 311-880-6522 y 312-442-7117 en Bogotá. 7115 en Bogotá para las consultas, ¿correcto? Pueden pedir cita y pueden coordinar también para poder ver sus casos si quieren presentarlos, y podemos
por este medio y personalmente hablar con el paciente, mirando qué inquietudes tiene y qué soluciones podemos ofrecer. Un último caso que quiero mostrar es de una simetría de fosas nasales, en la cual después de una cirugía se presentan estas alteraciones en la fosa nasal, y aquí las pudimos corregir logrando que quedaran mucho más similares. Es de anotar que muchas de estas diferencias son normales en el paciente antes de la cirugía. Uno nunca tiene la mitad de una cara idéntica a la mitad de la otra. Uno puede tener diferencia en el largo de los labios, en el ancho, en la apertura ocular diferente de un lado a otro, en el tamaño del globo ocular, en la altura de la ceja y en el tamaño de toda la mitad de la cara, que pueden ser diferentes. Entonces eso debe uno enseñárselo al paciente para que después el paciente no le reclame a uno y uno tenga que demostrarle antes en las fotos previas que ese problema ya lo tenía. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por su generosidad. No sé si quiera despedirse. Pues sí, quiero despedirme ya para anunciarles un nuevo programa de estos. Espero que sea la próxima semana a esta misma hora, el próximo lunes también a esta misma hora, 5 de la tarde, para tratar nuevamente a volver a su sueño y a trabajar estas complicaciones que se pueden presentar en cirugías estéticas o productos de otras cirugías o problemas que se han adquirido y cómo solucionarlos. Muy buena tarde, les agradezco a todos su presencia. Estábamos diciendo que a algunos pacientes ya nos vamos a comunicar con ellos, que vamos a dar unas consultas y unas orientaciones, los vamos a llamar a partir de este momento. No se desconecten, que ya vamos a llamar a los pacientes. Ay, doctor, de verdad, se me había olvidado. Sí, teníamos un regalo. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos regalos tenemos y cuál es el regalo? Tenemos tres consultas para pacientes que les vamos a contactar en este momento. Bueno, ¿cómo pueden hacer los pacientes para pues, o sea, démosles un margen? Simplemente decir en sus avisos que nos envían: estuve presente hasta el final en tu programa, en tu vivo. ¿Nos pueden decir eso? ¿Y los primeros 3 o 5? Los primeros 5 los Bueno, llamamos. los primeros 5 personas que escriban y compartan la página del doctor Lozada van a recibir el beneficio de su consulta virtual o presencial, doctor. Virtual. Su consulta virtual, para que pueda ser de cualquier parte de Colombia. Así que estaremos pendientes. Contáctense a través del WhatsApp de Jaime Lozada Ruiz Cirugía Plástica, y las 5 primeras personas que se conecten serán beneficiarios de esa consulta virtual. Los esperamos. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Muy buena tarde.